A continuación, nuestro compañero Paco Arévalo nos va a dar toda la perspectiva de apoyo, lo que supone el soporte técnico que nos está dando la Agencia Andaluza de la Energía para poder desarrollar toda esta estrategia y todos los proyectos de los que Antonio ha hablado. Cuando quieras, Paco. Bueno, pues ante todo, buenas tardes. Muchas gracias a la organización, sobre todo a Agustín y al SAS, por invitar a la Agencia Andaluza de Energía y sobre todo a mi persona. He aprendido mucho estos 2 días porque no tenía ni idea de ingeniería hospitalaria, pero soy ingeniero, tranquilo, todavía. Algo sé de energía, ¿no, Agustín? Algo sé. Exactamente. Y bueno, creo que este enfoque es importante porque muchas veces los ingenieros que estamos sentados a la derecha de Dios, pues pensamos que sabemos de todo y no tiene por qué ser así. Cada uno nos especializamos en un entorno de trabajo y no es lo mismo un ingeniero, sobre todo en temas de ingeniero hospitalario, como un ingeniero en construcciones o un ingeniero en energía, ¿no? En renovables, en ahorro, en instalaciones, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, como la hora que voy a intentar ser breve para que podamos ver el fútbol o lo que sea, lo que queramos hacer, he pensado en un índice, como ha comentado mi compañero Antonio, la colaboración con el SAS no solamente es con el SAS, es con toda la Junta de Andalucía y ya veremos por qué, es por la creación de la REDEJA, que suena un poco mal, pero vamos, son las siglas de Red de Energía de la Junta de Andalucía, no se ha roto nadie la cabeza ni nada en la sigla, ¿vale? Ni en el nombre. Hay muchas herramientas para poder actuar. Yo he escogido 2 que son, curiosamente, las que más hemos colaborado con el Servicio Andaluz de Salud, como en otros centros o con otras, entidades, pero ha sido con el SAS, que es nuestro mejor cliente. Siempre digo que es el mejor cliente porque es el mayor consumidor de energía de toda, no solo de la Junta, sino todo lo que está en el paraguas de la Junta. Es decir, toda la administración, no solo la administración general, sino las entidades públicas, universidades, institutos, agencias públicas, empresariales, etcétera, ¿no? Y las herramientas para poder actuar son 2, convenios y mejoras en contratos de suministro energético. Y luego ahondaremos un poco más en lo que él da un pequeño esbozo, que los requisitos de auditoría y proyectos de ejecución, y por qué es el tema de los inventarios. Tampoco hemos inventado la pólvora, esto viene de las directivas europeas, fundamentalmente la directiva 2012/27/UE. Esa directiva, os digo, que obliga a los Estados miembros a renovar el parque edificatorio, es decir, todo el parque público, un 3% anual, obliga a todos, incluido, en principio lo traslada a la Administración General del Estado, pero ya Europa ha visto cómo es España, que tiene 17 comunidades autónomas, y ha dicho, ojo, que voy a sacar una directiva para obligar a que no sea solo la Administración General del Estado, sino a instar a las comunidades autónomas a hacer la renovación. ¿Cómo se va a hacer? Pues obligando con pasta, presupuesto, dinero que va a intentar imponer o no si hacen la renovación de ese 3% de superficie anual, que es muchísimo, porque ahora mismo el consumo, se ha hablado aquí, he visto que se ha hablado mucho en este encuentro, sobre todo de edificios nuevos, de hospitales nuevos, que es verdad que el decálogo para abrir un hospital es gordo, pero para reformar un hospital podríamos hacer, no sé, 20 o 35 normas en funcionamiento, reformarlo, todos sus centrales. Eso podríamos escribir un libro, pero para llorar, ¿vale? Bueno, sin más, luego te pondré una serie de conclusiones y os lo diré, ¿no? Ya digo, voy a ser breve. Bueno, ¿qué es la red de energía? Como he dicho, fue un instrumento pionero en España. Lo que se trata es de aglutinar todas las políticas de ahorro, eficiencia energética y de implementación de renovables y de reducir la factura energética en un ente especializado. Yo entiendo que un ingeniero hospitalario o un responsable de ingeniería en un hospital está para que el hospital funcione, para que el hospital no le falte de nada en cuanto a equipamiento, en cuanto a mantenimiento, pero no se tiene que preocupar, entiendo yo, optimizar la potencia de la factura eléctrica, ni se tiene que preocupar de los contratos de suministro energético, porque con todos los pliegos que tiene que sacar, todas las licitaciones, pues lo que hacemos es quitarle un peso más, nada más. Siempre lo hemos mantenido y REDEJA lo bueno es que ha tenido un ámbito muy bueno porque ha dejado hacer, es decir, nosotros no decimos a los centros lo que tienen que hacer en el ámbito de sus actuaciones. Yo nunca le voy a decir a Antonio o a José Ramón Ledesma o a Agustín, oye, yo creo que aquí tienes que poner 2 TAs, 5 TAs, 7 TAs, o mira, yo creo que esto mejor está a la derecha o a la izquierda. No. Lo que hacemos es decir, ¿tú qué quieres poner? ¿Esto? ¿Quieres cambiar esto?
pues dentro de todo nuestro conocimiento del ahorro y eficiencia energética, creo que debes de intentar ir por este camino. Pero la decisión siempre son de ellos, siempre de los centros, que son los que realmente conocen a los hospitales. Nosotros no los conocemos. Los conocemos, como digo yo, a datos macro. O sea, yo sé cuántos hospitales hay, cuánto consumen, qué ratio de consumo tienen, pero yo no sé realmente lo que hay detrás del hospital desde el punto de vista de los problemas diarios. Ya bastante tienen, pues lo que hacemos es quitarle ese peso, ¿no? Y bueno, desde su creación, pues la red de energía la gestiona la Agencia Andaluza de la Energía, ¿no? Ya digo, es un tratamiento específico y profesionalizado, tenemos una estructura técnica también especializada y lo que se trata es tener un papel catalizador y ejemplarizante de la Administración. O sea, que la Administración dé un ejemplo de las políticas energéticas de las cuales Europa cada vez está empujando más y su financiación depende de ello, ¿no? ¿Qué prestamos? Pues fundamentalmente sus servicios. Promoción de concursos públicos, es decir, nosotros tenemos un contrato centralizado desde el 2009 de suministros eléctricos, el más grande de ninguna administración, uno de los más grandes que tenemos en el territorio nacional. Abarca 5.000 suministros eléctricos, aproximadamente 4.500 de baja tensión y 500 de alta tensión, con un consumo de 930 gigavatios hora al año, ¿vale? Para que den una idea, es una facturación anual de unos 131 millones de euros, de los cuales ha dicho Antonio que el 49% es del sistema sanitario. Y luego gestionamos ese contrato, realizamos estudios que permitan implementar medidas de ahorro e implementación de renovables y luego no solo realizamos estudios, que el papel está muy bien, mira, estás muy bien o estás muy mal, sino que realizamos inversiones en colaboración con los diferentes centros, ¿no? Y luego lo más importante, el seguimiento. Muchas veces reformamos un hospital o un centro o un instituto o cualquier otro centro público y ya está, lo hemos dejado estupendo y no, hay que tener un seguimiento para ver si ese objetivo que se ha plasmado en el papel y que se ha ejecutado sigue estando como debería estar, ¿no? Sobre todo el asesoramiento y formación en los temas energéticos. Yo creo que en los temas energéticos hay cada vez más normativa, cada vez va cambiando. De hecho, el otro día con un compañero salió una norma nueva de las plantas enfriadoras y del equipo de calefacción de un rendimiento mínimo que realmente nosotros no sabemos que había salido. Mira que ellos tienen un grupo de trabajo de AENOR, ¿no? Sobre el... Y es que esto es así, va cambiando completamente, igual que os pasará a vosotros en electromedicina, ¿no? El volumen de control, yo lo quería poner un poquito más disgregado, ¿no? Desagregado en cuanto a coste, consumo y emisiones de CO2. Fundamentalmente el consumo va asociado a la población y a la meteorología también, pero fundamentalmente a la población, ¿no? Esos datos lo tenéis ahí. Bueno, pues herramientas para intervenir, como he dicho, ahí básicamente quería plasmar dos, que son mediante convenios de cofinanciación. Es decir, ellos ponen una parte y nosotros la mayor parte que viene fundamentalmente de los fondos FEDER. El primer convenio, he hablado del que ha firmado uno, pero yo quiero también comentar, introduciros que esto, como la red de energía lleva del 2007, ya se firmó un primer convenio en el 2010, que aglutinó a varios centros y en breve ya empezaremos el segundo, ¿no? Durante el primer convenio, yo siempre se lo he dicho a mis compañeros de SA, que el primer convenio fue muy bueno porque consiguió ver en qué podíamos mejorar, ¿no? No tanto como el fallo, porque la gente parece que es fallo, que has fallado, que lo has hecho mal. Bueno, es que no es fallo, sino que creemos que podemos mejorar en muchos aspectos, ¿no? Y ahora lo comentaré. Esos fueron los hospitales, fueron decisiones, son hospitales que también en algunos casos, muchos de los grandes casos, estaban auditados ya por nosotros o por empresas externas que habíamos pedido y que sobre todo tenían una necesidad imperiosa de actuar porque son hospitales de mucha edad, con instalaciones obsoletas y que necesitaban una intervención grande, ¿no? Hay hospitales, por ejemplo, el de Jerez, el de Baza, el de Infanta Elena de Huelva, que se han reformado bastante. De hecho, el hospital de Jerez, pues la central térmica se ha hecho nueva y tiene un premio del colegio del colegio de arquitectos o de arquitectos técnicos y es una central térmica bastante bonita, ha quedado bastante bien y es una reforma bastante integral, ¿no? Ahí tenéis la distribución, es decir, que Andalucía es grande, Andalucía prácticamente es como Portugal, pero girada hacia abajo, ¿eh? Es la comunidad autónoma que más población tiene y que necesita mucha inversión. Ahí tenéis más o menos la documentación, no se ve muy bien porque
Pero bueno, os comento que normalmente donde más se invierte, más ahorras. Es un poquito, no hacía falta venir hasta Valladolid para decir esto, pero es curioso que se sigue manteniendo. Hay casos en los cuales cuanto más obra civil, es decir, cuanto el hospital tiene más impedimentos para tocarle instalaciones, tienes que reformar porque tiene una central, por ejemplo, Jerez, que tienes que hacer una central térmica nueva, pues esa inversión retorna unos ahorros peores. Eso también, esta también es de perogrullo, tampoco hay que hacer mucha elucubración, ¿no? Ahí tenéis el ahorro de energía primaria, que fueron bastante importantes, porque el FEDER, ahora veremos lo del tema de indicadores, FEDER cuando te da el dinero te indica, oye, sí, yo te doy el dinero con unos requisitos bastante importantes, son bastante importantes, muchos papeles, y aparte quieres saber el impacto, es decir, yo te doy 100 millones, 800 millones y quiero saber ese impacto cuál ha sido, porque si no, esto sería, yo quiero dinero, yo también. Un kiosco, ¿no?, de lotería. Entonces, claro, te pide una serie de indicadores fundamentalmente relacionados con el objetivo temático. Es decir, en este caso es reducción del consumo de energía, implementación renovable, pues te da esos indicadores, ¿no? El segundo convenio, pues el tema de inventarios que ha comentado Antonio, eso es por el tema de la Directiva 2012. Es decir, ya te obligan los edificios de más de 250 metros cuadrados a inventariarlos. ¿Para qué? Para llevar a cabo el plan de renovación de ese 3% anual. Entonces nosotros lo metimos en el programa operativo. Oye, si te lo va a pedir Europa, lo que no tiene sentido es que ya que tenemos dinero para hacer una serie de actuaciones y demás, que metamos los inventarios, ¿no? Se aprobó en el programa operativo que hizo la Junta de Andalucía para estos fondos y la verdad es que nos ayudaron mucho porque los inventarios energéticos son para cada organismo. Es decir, el inventario energético de un hospital, incluso de un centro de salud, no tiene nada que ver con un instituto o con un edificio administrativo, no tiene nada que ver, ¿no? Un hospital es más una industria que un edificio, se asemeja, es como un híbrido, ¿no? Y bueno, luego la elaboración de estudios de teoría energética de elevada calidad, que ahí ya lo veremos, le metimos un plus de calidad. También nos ayudó el Real Decreto 56/2016, con lo cual ya había una normativa que decía cómo tenía que ser la auditoría, y los programas de certificación energética que obligamos. Ya teníamos un baremo que podría ser mejor o podría ser peor el programa de certificación. Bueno, es opinable como todo, pero es el mismo para todos. El metro no mide el metro, mide 1,10. Bueno, pero voy a medir a todos con 1,10. Entonces, por lo cual es totalmente objetivo, transparente y ahí está, ¿no? Y luego la ejecución de inversiones que estamos en esto, ¿no? Bueno, el plan de inversiones lo que quiere ser es un efecto ejemplarizante, ¿no? Y se cogían los edificios con peor rendimiento energético y bueno, no tenía por qué ser los tres, aunque tuviera uno de los tres que pesara más, porque no todos eran peor rendimiento energético, pero sí algunas instalaciones tenían un peor rendimiento energético, pero primaba sobre todo una viabilidad técnica económica brutal, que se amortizaban en muy poco tiempo, ¿no? La metodología, como ha comentado Antonio, era primero el inventario, que en eso nos ayudaron un montón porque se volcaron. Hubo organismos de los cuyo nombre no me voy a acordar que no se volcaron tanto como ellos. La verdad que la colaboración fue desde el principio fenomenal, como en el primer convenio. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que vosotros digáis dentro de nuestras posibilidades. Esa caracterización energética, una vez que tiene el inventario, pues se permite priorizar. Es decir, si yo tengo un edificio de 1900 construido en 1958, no es lo mismo que un edificio que se ha construido en el 2016 o en el 2010. Esto también parece perogrullo, pero hay que ordenar la antigüedad de los edificios y las necesidades, ¿no? También se hizo una visita a los edificios e instalaciones con personal propio de la Agencia Andaluza de Energía, en colaboración con ellos, para ver pues bueno, si las demandas de estos señores encajaban en nuestras ayudas y en nuestras posibilidades de colaboración, ¿no? Y luego se empezaron a licitar las auditorías energéticas. Siempre licitaban ellos la auditoría con las medidas que ellos pensaban, aunque sean con nuestros criterios, pero siempre ellos eran, oye, mira, ¿puedo meter en este término esta medida? Sí, no, pues mira, esta medida no se puede hacer porque tiene tal. Pero siempre es importante hablar y escuchar, pero lo más fundamental, escuchar. Dentro de esa identificación, pues como ha dicho Antonio, se identificaron 3 centros, que eran los que cumplían con el efecto ejemplarizante, el peor rendimiento energético y sobre todo una relación de retorno de la inversión mayor, ¿no? Y se identificó el Virgen Macarena,
con esas mejoras que tenéis en la instalación de climatización. La mejora de iluminación a cambio LED. Esto es una mejora que yo, todos los centros, cuidado, pero yo lo cambiaría a LED, es decir, un retorno que es dependiendo del entorno, porque hay entornos, por ejemplo, que no se puede, depende de la reproducción cromática, de la luminancia, es decir, pero en la medida posible, y ya hay mucha gama, pues la iluminación LED es una cosa que es un cambio, además que no influye mucho en el funcionamiento del hospital y revierte en unos ahorros importantes, ¿no? Y luego las renovables, ¿no? Instalación solar fotovoltaica para todo consumo, que gracias otra vez al Real Decreto 224/2018 pues se ha vuelto a relanzar, y la mejora de la instalación solar térmica, ¿no? Ahora, esta presentación no me quiero ahondar más porque ya entrará mi compañero en estas mejoras, ¿no? Luego el Virgen de Rocío, que es uno de los, yo creo que es el mayor hospital que tenemos en Andalucía, creo recordar. Yo creo que es otra ciudad al lado de la ciudad de Sevilla. Pues también se reformó la instalación de climatización de esos 4 centros, la mejora de iluminación también, la mejora de ventanas, que tenía un problema de ventana gordo, y la renovable instalación solar fotovoltaica. A última hora se metió la mejora central térmica, que es lo que ha hablado de los 4 millones, 5 millones, que también era muy importante cambiarla, sobre todo con el cambio de combustible, ¿no? El Hospital La Sarquía, en la comarca de La Sarquía, para el que no lo sepa, eso es Vélez, Málaga. La mejor instalación de climatización. Ya este hospital se reformó con el primer convenio, pero se reformó todo menos eso. Entonces ya el hospital lo vamos a dejar bien. Y la mejora de iluminación de cambio a LED, ¿no? Otras actuaciones para intervenir, otras actuaciones mediante mejoras en contratos. Nosotros ya he comentado que en el 2009 estamos haciendo contratos centralizados. El primero solo abarcó la baja tensión, porque se realizó la alta tensión posteriormente, y el segundo contrato llevamos desde el 2011 con el alta y la baja tensión, ¿no? Es una fórmula de meter mejoras que es muy importante y sobre todo le podéis sacar rendimiento, ¿no? En el primer contrato, básicamente lo que hicimos fue cambio de batería de condensadores en baja tensión. Son baterías de un entorno de 4 o 10.000 euros, que muchas veces los centros no hacían porque no tenían dinero para 4 o 10.000 euros. O sea, tú dices, pero vamos a ver, si esto se retornaba en menos de 2 años, pues sí, pues tenían todos los presupuestos asignados para muchas cosas, pero para eso no, porque es una cosa sobrevenida, ¿no? Y la reactiva, pues bueno, el ahorro económico fue brutal, ¿no? Luego, en el segundo contrato, como teníamos ya más dinero, fueron 6 millones de euros en 4 años, lo que hicimos fue definir una serie de tipologías ya en la licitación, vinculadas al contrato, como batería de condensadores, monitorización de instalaciones, medidas de ahorro y eficiencia energética, adecuación de instalación eléctrica, que básicamente es adecuar cuadros o cambiar los transformadores de intensidad para reducir la potencia contratada. Dimos muchos cursos de formación en el uso de la energía, de certificación, de nueva normativa, movilidad sostenible, estos básicamente son vehículos eléctricos, electrificación rural, que son temas de conjunción de zonas de mala calidad de suministro que nos llegaban a nosotros mala calidad, iluminación eficiente, que básicamente es cambio a LED, que hemos hecho varias, sobre todo edificios administrativos de algún hospital, cambio a LED, y sustitución de calderas por otras más eficientes, ¿no? Como ya he dicho, eran 6 millones de euros en 4 años. Aquí la estrella en actuaciones en cuanto a inversión fue la climatización, obviamente, y la ACS. Eran pequeñas, no eran grandes obras de climatización. Eran, pues, yo qué sé, poner una UTA determinada en una zona, independizar un quirófano de otro. Eran pequeñas obras o pequeños equipamientos de climatización y ACS, pero que sí daban mucho ahorro, ¿no? Como podéis ver ahí, el mayor ahorro, evidentemente la que más se ha invertido como climatización, lleva un buen pedazo de la tarta de abajo, pero la batería de condensadores, invirtiendo menos dinero, pues obviamente es ahorro directo en factura, pues tiene un ahorro considerable, ¿no? El tema de la auditoría, volviendo al tema del seguimiento de inversiones, es muy importante en la colaboración con los centros tener los datos de la auditoría.
Yo no puedo hacer 800 auditorías en un año y leerme 800 documentos de auditoría de 100 páginas. Obviamente no tenemos gente en la Agencia Andaluza de Energía para hacer eso. ¿Cómo lo hacemos? Con una herramienta donde cual se vuelcan los datos y analizamos las medidas. Yo le di un botón en un seguimiento de base de datos y le pongo las medidas o los centros y automáticamente me hace un extracto, una base de datos. Y yo sé básicamente por la experiencia y por los ratios que manejamos, pues la auditoría posiblemente esté mal. Es imposible que ahorre en un cambio, por ejemplo, de iluminación, que ahorre un 80% en un consumo que no existe, ¿no? Que esto es muchas cosas que salen así de esto de la auditoría que dice, esto es imposible, ¿eh? Simplemente con una obligación a la empresa que realiza la auditoría de que hagan esto, ¿no? Esta aplicación pues la desarrollamos desde que en 2008-2009, que vimos un nicho en el tema de auditorías, que es necesaria una auditoría. Yo recomiendo que cuando se va a hacer una mejora de un centro que tenga que meter medidas de ahorro y eficiencia energética y renovables, por favor, hay que auditarlo. Cuesta más, pero yo no he visto a nadie, ni nadie me ha dicho a mí, ningún responsable todavía, me lo podéis decir ahora si es posible, delante de todo el mundo, que le ha dicho, vaya auditoría, porque lo primero es que te pone en pie cómo está tu centro. Te dice, oye, mira, pues yo me he enterado que yo no sabía que consumía tanto mi UTA del quirófano 13, pues joder, pues sí, y empiezas a tirar del hilo y te da una información que es necesaria, porque si no sabes lo que tienes, ¿cómo vas a saber qué vas a mejorar? Es absurdo, ¿no? Esto es como el médico, ¿no? Lo primero que hace el médico es verte el diagnóstico. No te va a empezar a mandar fármaco o pastillas sin saber qué tienes, ¿no? Venga, no sé, toma paracetamol ya o ibuprofeno, ya iremos viendo a ver cómo va, ¿no? Ahí veis que es lo que he dicho, sale un listado y demás. El tema de los indicadores es muy importante porque, como he dicho, FEDER nos lo pide y mide el impacto. Es decir, si el indicador que sale es malo, FEDER dice, ojo, pues viene una tropa de verificadores, aquí ha pasado algo, donde habéis metido el dinero. Entonces, el indicador que cogimos en el programa operativo, el objetivo temático 431 de mejorar la eficiencia energética de emisiones de CO2, aquí hay un problema con los hospitales, un problema que el hospital, al ser prácticamente un edificio industrial, hay una serie de medidas, como son las lavanderías, que no entran dentro de la certificación energética de edificios, porque la lavandería no está hecho para la climatización o el confort de usuarios, está hecho para lavar ropa. Entonces, lo tuvimos que sacar y ese indicador que veis primero de reducción del consumo de energía primaria en infraestructuras públicas no está dentro de la certificación. Son procesos productivos, de hecho Antonio muy bien lo ha señalado en la presentación, y es lo mismo, inventario, auditoría, pero la auditoría no cumple la metodología exacta de certificación energética con los programas normativos. Existe otra metodología, ¿vale? Y luego, para el tema de ahorro y eficiencia energética, está la reducción del consumo de energía primaria no renovable, que es un dato que te da certificación energética de edificios, y la reducción de emisiones de CO2. En el caso de renovables, son dos. Lo que pasa es que no lo he señalado, disculpar, es la capacidad adicional de producir energía renovable en megavatios, es decir, cuántos megavatios renovables he instalado, y la reducción de emisiones de CO2 al año que me produce esa implementación, ¿no? Como veis, este es el programa CalEnerGT, Gran Terciario. Aquí está el Hospital Virgen de Rocío, uno de hospitales. El Virgen de Rocío tiene varios complejos y varios edificios. Y como veis, se ve en 3D todas las instalaciones y hay una certificación antes y después. Y nosotros validamos tanto la certificación energética anterior como posterior. Antes del proyecto y después del proyecto y después de la ejecución, el director de obra tiene que firmar eso con nuestra revisión. Ahí tenéis el primario. Y sobre todo, perdonar el atraco ahora a esta hora, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Paco.